Vamos a orar, hermanos, y vamos a dar gracias al Señor. Y bueno, antes de ello, hermanos, vamos a tomar nuestras Biblias con nuestra mano derecha, por favor, y vamos a repetir nuestro pacto de compromiso con la palabra de Dios, que dice: esta es mi Biblia. Soy todo lo que dice que soy. Tengo todo lo que dice que tengo y puedo hacer todo lo que dice que puedo hacer. Hoy recibiré la palabra de Dios. Confieso que mi mente está abierta y mi corazón está receptivo. Nunca más seré igual. Estoy a punto de recibir la incorruptible, indestructible, siempre viva semilla de la palabra de Dios. Nunca más seré igual. Nunca, nunca, nunca. Nunca más seré igual en el nombre de Jesús. Amén. Padre celestial, Dios de riquezas inagotables, que has escondido en Cristo todos los tesoros de sabiduría y de conocimiento, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por este tiempo juntos en tu palabra, mientras exploramos la palabra de Dios para aprender a no perdernos lo mejor que tienes para nosotros, andando en ti con fe, obediencia y equilibrio. Abre nuestros corazones para recibir tu verdad. Quita toda distracción del enemigo y llena nuestras vidas con la plenitud de tu presencia. Que este mensaje nos impulse a descubrir las bendiciones eternas en Cristo Jesús nuestro Señor. Habla, Señor, que tu iglesia escucha. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 Siéntanse, mis amados hermanos, por favor, y que Dios les bendiga. Hermanos, el día de hoy quiero tratar un tema, hermanos, acerca de no perdernos lo mejor de Dios en este año 2026. No hay que perdernos lo mejor de Dios para este año 2026. Dios tiene grandes promesas, Dios tiene grandes planes, Dios tiene grandes situaciones en las cuales nos va a llevar este año 2026. Y Dios nos pide que nosotros podamos verdaderamente estar en el centro de la voluntad de Dios. Estar en el centro de la voluntad de Dios. ¿Qué es estar en el centro de la voluntad de Dios? ¿Qué es hablar acerca de los planes que Dios quiere para nosotros? Bueno, el día de hoy vamos a tener 3 cosas que vamos a hablar acerca de cómo el Señor quiere que nos conduzcamos en este año 2026. Es un año, ¿verdad?, en el cual Dios va a traer a nosotros, hermanos, muchas cosas que va a poner a nuestro alcance y va a poner en nuestras manos. Dios nos va a dar a administrar su gracia. Dios nos va a dar a administrar de su amor y de todos los tesoros en Cristo Jesús que Él tiene preparado para nosotros. Y todas estas cosas, hermanos, el Señor desea que tengamos 3 elementos importantes acerca de la fe. Porque la fe, hermanos, es lo que verdaderamente mueve la mano de Dios. La fe es lo que verdaderamente va a hacer que la voluntad de Dios se pueda ejercer. Ahora, déjenme aclarar aquí una cosa muy importante. La mayoría de las iglesias y la mayoría de los predicadores y la mayoría de las conferencias que usted va a escuchar en YouTube, porque es inevitable que no escuchemos a algún otro predicador, le van a hablar acerca de los sueños, le van a hablar acerca de los propósitos, le van a hablar acerca de todas esas cosas, hermanos, que Dios quiere hacer a través de usted. Y yo no tengo la menor duda de que eso va a suceder. Pero déjenme decirles fácilmente cómo se identifica inmediatamente el humanismo con la Biblia, en contra de la Biblia, de la palabra de Dios. Cuando un predicador le diga, es que Dios tiene un sueño para ti, te lo va a revelar y no lo va a cumplir hasta que tú lo creas y hasta que tú lo eches a funcionar y hasta que tú, cuando alguien diga el sueño te lo da Dios y hasta que tú no hagas algo, entonces Dios no se va a mover. Eso es humanismo. Ese es humanismo. ¿Por qué? Porque sin mi participación o por mi participación, Dios va a dar su voluntad. O sea, Él no está esperando, como no hiciste nada, como no lo creíste, como no lo deste, no, pues no lo voy a hacer. No, Dios no actúa de esa manera. Entonces esa es la diferencia, ¿verdad?, entre poder aceptar y creer la voluntad de Dios. Y la otra, ¿verdad?, hablar desde el humanismo, desde la parte del corazón del hombre, queriendo adaptarse a los sueños y a la voluntad del Señor. Claro que Dios tiene sueños y claro que Dios nos da revelaciones y por supuesto que Dios nos da su voluntad también,
Pero he escuchado muchas personas que dicen, es que Dios le dio un sueño a Abraham y salió de su tierra. No, no le dio un sueño a Abraham. La Biblia dice que Dios le mandó directamente y le dijo, toma tu familia y vete a Egipto de tu parentela, porque allá te voy a decir lo que te voy a encomendar. Nunca le dio un sueño, nunca él se despertó. Los sueños son como José, como María, que Dios le reveló, ¿verdad? Y le dijo, esta es la voluntad. Pero Dios habló porque ya tiene un plan específico para ellos. Dios le dio un sueño a Moisés y le dijo a Moisés que fuera y que sacara al pueblo. No le dio ningún sueño Dios a Moisés. Dios le dijo directamente en el desierto, cuando él estaba exiliado y no quería ya más nada con el pueblo de Israel, Dios le dijo, levántate porque tú y Aarón van a ir a sacar a este pueblo, ¿verdad? De la mano de Faraón. O sea, no fue ningún sueño, fue una orden directa de Dios. Entonces, para concluir con esta parte, en este año 2026, Dios quiere que echemos a andar la fe. Bueno, siempre, ¿verdad? Dios quiere que echemos a andar la fe. Y ese es el ingrediente principal, ¿verdad? Que Dios tiene para nosotros, para que podamos ejercer todas las cosas que Dios tiene para nosotros. Vamos a ver los límites de andar en la fe. ¿Cuáles son esos límites? O sea, la fe es inmensa la fe, pero hay límites en los cuales yo puedo andar en esta fe y que Dios me permite a mí tomar decisiones dentro de esos límites de la fe. Decimos nosotros, y hay un conflicto muy grande con el tema del libre albedrío. Hay inclusive cristianos que no creen en el libre albedrío y que dicen, no, todo sucede por la voluntad de Dios. El hombre no escoge ni decide absolutamente nada. Entonces hay personas muy conservadoras que creen eso. Si yo agarro este lápiz que está aquí ahorita y lo pongo aquí, es porque Dios determinó en un momento de la historia, escribió que yo iba a hacer esto. Yo no tengo voluntad propia, yo no lo hice por mi propia voluntad. Entonces, a ese extremo llegan las personas que creen en el determinismo, ¿verdad?, de la soberanía de Dios aplicada a que no tenemos nosotros libre voluntad. No, nadie puede creer en Cristo si Dios no le dice primero que crea en Él. Entonces, bueno, es una parte de la teología en donde nosotros tenemos que investigar hasta dónde llegan esos límites de la fe verdaderamente. Porque, ¿han ustedes escuchado esa frase que dice: no se mueve la hoja de un árbol sin qué? Sin la voluntad de Dios? ¿Es un versículo de la Biblia ese? No, en ninguna parte de la Biblia viene esa frase. Por eso empecé diciendo, ¿han escuchado esa frase? Si yo les hubiera dicho, ¿han escuchado ese versículo? Entonces, yo les daría la cita. Pero no es un versículo de la Biblia. Es una muy bonita frase que un predicador algún día dijo y se hizo muy famosa en Estados Unidos y en toda América Latina y en todo el mundo se hizo famoso, que no se mueve la hoja de un árbol sin la voluntad del Señor. Ahora, yo no quiero ser un rebelde y decir, bueno, miren, aquí está un árbol, ¿verdad? Y aquí lo estoy moviendo yo ahorita y no creo que haya sido la voluntad del Señor. No se trata de ser rebeldes. Se trata de que Dios estableció un mundo, un universo, con leyes físicas y leyes divinas, y Dios nos deja jugar o nos deja a nosotros tomar decisiones en ese ambiente que Él creó para que nosotros tomáramos decisiones. Pero la única regla que existe es esta: no puedes tomar decisiones fuera de mis reglas. Entonces es una voluntad de Dios condicionada. Claro que es condicionada, por supuesto que es condicionada. Porque a una persona, a un joven, a una señorita, a un niño, a alguien que va a escoger entre el bien y el mal, entre las drogas y no consumir drogas, claro que le tengo que poner una condición. Si tú tomas drogas, pasará esto y esto otro, y si no tomas drogas, no pasará esto y esto otro. Pero me estás condicionando. Por supuesto, de eso se trata la voluntad de Dios, que la voluntad de Dios está condicionada a un ambiente en el cual nosotros estamos sujetos a tomar decisiones libres bajo las leyes de Dios. De eso se trata el libre albedrío, que son la conjugación de mi libertad de escoger en un campo, en un entorno, en un universo, las leyes de Dios, y en otra parte, ¿verdad? La soberanía de Dios, que no se mueve y no se va a mover jamás, y no me va a permitir a mí jugar fuera de esas reglas para que yo tome mis propias decisiones, porque el día que yo lo haga, que nunca va a suceder, voy a hacer una competencia de Dios, por así decirlo, o voy a tratar de ser Dios. Entonces no se trata de eso. Por eso es que los límites de andar en la fe son muy importantes. Vamos a ver también, hermanos, el comienzo del andar en la fe, cómo comenzamos, y vamos a ver que tenemos que tener en la vida un equilibrio. Toda la vida es un equilibrio del andar en la fe en Cristo Jesús. Ustedes recibieron unas hojitas ahí, hermanos,
Y en las hojitas viene un texto bíblico clave, que es el texto bíblico que vamos a tomar el día de hoy, donde de ahí, en un solo versículo, nos vamos a apoyar en varios, pero un solo versículo, vamos a sacar las tres cosas que he mencionado el día de hoy. Ayúdame a leerlo, por favor. Dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. ¿Se fijan? De la manera en que habéis recibido a Jesucristo, ustedes deben de andar en Él. Ahora, quiero hablarles en este día sobre lo mejor de Dios para nosotros. Pero saben, el diablo tratará de impedir que usted, que su familia, que sus amigos se salven. Esa es la tarea del diablo: tratar de impedir que la humanidad se salve, y más aquellos que ya están evangelizados, porque el diablo tratará de impedir que la gente se salve. Ahora, si no puede impedir que la gente se salve, y por cierto no puede, porque si ustedes son salvados, ya no va a impedir que nosotros vayamos a la eternidad. Entonces él intentará una segunda cosa, que es que no descubran lo mejor de Dios para sus vidas. Eso es lo que va a tratar de hacer. Ahora, Pablo no quería que los cristianos se perdieran de lo mejor de Dios. Por eso en este capítulo 2 de Colosenses hay una historia, hay una realidad que Pablo nos está diciendo aquí, que quiere que nosotros nos enteremos. Entonces vamos por ejemplo a leer, vamos por favor a leer los primeros 3 versículos, ¿sí? Ustedes los tienen ahí, pero también está aquí en su pantalla para que podamos leerla y que podamos también nosotros el contexto, enterarnos de qué está tratándose aquí todo este tema. Vamos a leerlo. Dice: porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos, ¿qué? Todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. De esto es lo que Satanás no quiere que la gente se entere. De esto. ¿Se fijan que aquí dice los tesoros escondidos de la sabiduría y del qué, hermanos? Y del conocimiento, es la segunda parte que está acá. Dice los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Qué fue lo primero que le dijo Satanás a Eva cuando iba a tomar del fruto del huerto del Edén? Dios no quiere que sean igual que Él, en sabiduría y en qué, y en conocimiento. Si ustedes leen Génesis capítulo 1 y los demás capítulos que siguen más adelante, cuando Eva cayó en la tentación y después Adán, esas fueron las palabras que utilizó el diablo. Estas fueron las palabras. Ahora, no era que Dios no quería que tuvieran ese conocimiento. Lo que Dios no quería que tuvieran era el alcance del pecado, para que toda la historia que conocemos ahora nosotros de la caída del hombre nos la hubiéramos evitado. Pero Dios en su sabiduría sabía todo esto. Entonces, lo que Pablo está queriendo decir aquí es: realmente estoy preocupado por ustedes que viven en Colosas, ahí en esa ciudad. Estoy preocupadísimo. Y por los que no han visto mi rostro todavía en persona. O sea, nada más escuchaban de Pablo, leían sus cartas, hacían esto, hacían lo otro y todo lo demás. Pero ¿quién es Pablo, pues? Oye, el que perseguía a la iglesia, sí, no lo conozco, no sé quién es. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, dice, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, y para conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos, en Cristo están escondidas todos los tesoros de la sabiduría y del qué, y del conocimiento. ¿En quién están escondidos los tesoros? En Cristo Jesús. Hermanos, no dejen que eso pase desapercibido. Cuando Pablo dice: miren, estoy tan preocupado, ojalá pudiera sentarme con ustedes cara a cara y corazón a corazón con cada uno de ustedes y decirles por qué ahora estoy tan preocupado. Ahora, ¿cuál era el deseo de Pablo? Que los corazones de esas personas, los de la iglesia y los de la Odisea, porque menciona también a la Odisea, sean consolados y unidos en amor. Hasta aquí la frase dice: hasta alcanzar todas las riquezas y del pleno entendimiento, para conocer el misterio de Dios, del Padre y de Jesucristo. Y dice la última parte: en quien están escondidos todos los tesoros y la sabiduría del conocimiento. De eso quiere Dios que usted no se pierda. Qué tragedia si la gente se lo pierde. Dios tiene tesoros,
y todos los tesoros están escondidos en la gracia del Señor Jesucristo. Ahora, Cristo está en ustedes y en mí si somos salvos. Pero no sería una tragedia si la gente no conoce a Cristo y no saben lo que tienen a su disposición. Miren, las minas de diamantes en Sudáfrica, saben, la mayoría de los diamantes que hoy conocemos vienen de Sudáfrica. Y bueno, eso me han dicho porque no tengo ningún diamante, ¿no? Pero eso me han dicho que vienen de Sudáfrica. Las minas de diamantes más ricas están allí. ¿Saben cómo fueron descubiertas estas minas? Fueron descubiertas porque vieron a niños pequeños jugando con piedritas brillantes. Y estos niños estaban jugando con esos diamantes que no sabían que eran diamantes. Una riqueza increíble, pero para ellos solo eran piedrecillas bonitas. Y me pregunto si alguno de nosotros, si algunas personas allá afuera, si los que están escuchando este mensaje, no somos así también. A veces estamos jugando con diamantes de la palabra de Dios y no entendemos lo que realmente tenemos en nuestras manos por descubrir el tesoro, ¿sí me explico?, de la gracia y la maravilla de Cristo. Bueno, cada pasaje de la Escritura, cada pasaje que usted lee, tiene una llave que abre ese cerrojo, esa puerta. Cada escritura de la palabra de Dios tiene una llave. Y usted y yo quisiéramos, cuando vamos a un concurso o cuando vamos a hacer algo, queremos explorar qué hay detrás de esa puerta, qué hay detrás de esa ventana, qué hay adentro ahí que me puede ayudar. Y la llave que abre este pasaje de Pablo es el versículo 6. Mírenlo otra vez, por favor. El versículo 6, ¿verdad?, de la palabra de Dios dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesús, andad en él. Ahora, la manera de conocer estos tesoros de sabiduría y conocimiento, según este pasaje, ¿cómo es? Según este pasaje, ¿cómo es? Debemos de andar en el Señor Jesucristo. Esa es la llave. No hay conocimiento humano, no hay explicaciones de pastores, no hay iglesias muy grandes, muy pequeñas que tengan la verdad. No, la llave la tiene usted por medio del Espíritu Santo y puede abrir ese conocimiento y esa sabiduría por medio de andar en Cristo Jesús. No hay truco aquí en esto, no hay truco. Ahora, Pablo dijo algo muy complicado, pero la Biblia dice que Dios salva a los humildes y a los altivos los mira, ¿qué? De lejos. Y saben, no tiene que ser complicado conocer a Cristo, no tiene que ser complicado el conocimiento de Dios, no tiene que ser complicado, pero sabe una cosa que sí tiene que ser profundo. ¿Se acuerdan cuando Jesús iba y le dijeron que iba a maldecir la higuera, ¿no? Y entonces los discípulos dijeron: Señor, es que no hay fruto aquí y todo lo demás. El Señor pudo haber dicho inmediatamente: séquenla. Pero el Señor dijo, ¿qué fue lo que dijo el Señor en la instrucción? Caven alrededor de ella, quítenle toda la maleza, caven, que haya profundidad, que eche raíces. Entonces le echan agua y esperan el siguiente año. Si el siguiente año no da fruto, entonces sí, ahora sí, la cortamos. Entonces nuestra relación con Dios tiene que ser profunda también. ¿Sí me explico? Nuestro caminar con Cristo tiene que ser profundo. Y de vez en cuando oímos a un predicador predicar y decir: bueno, sabes, realmente debes de ser inteligente. Y no lo entiendo, ¿eh? Porque la verdad de las cosas es que nuestra inteligencia, en términos muy simples, no llega al conocimiento de la palabra del Señor. ¿Sabían ustedes que el don de la sabiduría, que es un don de Dios, ¿verdad?, en la Biblia, el don de la sabiduría no es igual que la sabiduría del mundo? Porque la sabiduría que da el Señor es la mente ¿de quién? De Cristo. Y ninguno de los del mundo sin Cristo tiene la mente de Cristo para ser tan sabio. Y ustedes pueden decir: no, pues que Confucio fue muy sabio, Einstein fue muy sabio, y todas estas personas que pueden nombrar son muy sabias. Bueno, esa es la inteligencia que Dios les da a ellos para jugar dentro de las leyes de Dios, para que ellos adquieran un conocimiento más del promedio. Pero la sabiduría, que es un don de Dios, no la pueden obtener. Vean, la fe realmente no es tan alta que tengan que subir a ella. Muchos predicadores he escuchado en estos últimos tiempos decir: ustedes tienen que escalar hacia la fe para poder subir a ella. De hecho, a veces es tan simple que algunos de nosotros ni siquiera bajamos
para alcanzar la fe. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Jesús dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, como un punto tan chiquitito, si tuvieras fe. Y usted agarra la mostaza, ¿cómo se llama? El fruto, perdón, la semilla. Usted agarra la semilla y dice, caray, ¿a poco tan chiquitita así la semilla como esta? Debemos de tener fe. Sí, a veces ni siquiera bajamos para tener esa fe hacia el tamaño del grano de mostaza. Entonces, no se trata de la altura, de la profundidad, no se trata de lo bajo. Dice, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad, dice, en Él. Un sabio dijo que las escrituras son lo suficientemente superficiales para que un niño pequeño venga y tome un sorbo sin miedo a ahogarse. Y eso es cierto. Las escrituras son pero tan simples, las escrituras son tan reveladoras, las escrituras son tan fáciles de digerir que un niño pequeño, por eso tenemos a muchos niños y el testimonio de muchos niños que han recibido a Cristo en su corazón y lo abrazan con una fe muy tremenda, que un niño puede venir, tomar un sorbo de la escritura sin miedo a ahogarse, pero es lo suficientemente profunda para que los eruditos naden en ellas y nunca toquen fondo. O sea, nunca nadie puede decir, ya estudié toda la Biblia, ya leí toda la palabra de Dios, ya encontré toda la teología, ya no puedo aprender más, ya llegué a un tope en donde ya no puedo nadar más de las escrituras. Me gusta esa frase que dijo este hombre sabio, lo voy a decir una vez más. Dice, las escrituras son lo suficientemente superficiales para que un niño pequeño venga y tome un sorbo sin miedo a ahogarse, y lo suficientemente profundas para que los eruditos, los más inteligentes, naden en ellas y nunca toquen fondo. Eso es verdadero sobre este pasaje de las escrituras. De la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Ahora, ¿quién no quiere que aprendamos estos versículos? Bueno, el diablo, como les dije, no quiere que nosotros lo aprendamos. Vean lo que dice el capítulo 2, versículo 4. Creo que ustedes no lo tienen ahí. ¿O sí lo tienen ahí ustedes, hermanos? Capítulo 4 dice, esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Pero está en Colosenses 2:4. Dice Pablo en este pasaje de la Biblia, todo esto que les estoy diciendo, todo lo que les estoy enseñando, dice, lo digo para que nadie os engañe con palabras, ¿qué? Persuasivas. ¿Y qué hacemos los humanos? ¿Qué hacemos hoy en día, inclusive hasta los cristianos? Le hacemos más caso a la sabiduría de este mundo. Le hacemos más caso a un coach personal. Le hacemos más caso a un entrenador. Le hacemos más caso a la filosofía de la economía. Hacemos más caso de la filosofía de cómo llevar a la familia. Hacemos más caso a los de afuera que no tienen esa sabiduría del Señor. Por eso dice Pablo, esto se los digo para que ustedes precisamente no sean engañados con palabras persuasivas. Y eso es lo que la palabra del Señor nos está diciendo aquí ahora. Y la palabra del Señor nos dice que nosotros no tenemos que ver, ¿verdad?, por ese lado. Ahora, vean el versículo 8, por ejemplo, también. El versículo 8, hermanos, si no lo tienen en las hojitas, búsquenlo en su Biblia, por favor, porque seguramente se me pasó. Pero Colosenses 2:8 dice, hermanos, lo siguiente, nuevamente, dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías, ¿qué? Huecas y sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según ¿qué? Según Cristo. De eso ustedes tienen que cuidarse. Hoy en día hay un montón de información en las redes sociales, hoy en día, que ni siquiera sabíamos que existían. Y la gente dice, 5 métodos para el éxito, 5 cosas de ser más espirituales. Inclusive hay todos unos canales, ¿verdad?, que aparentemente son cristianos, pero que hablan, como dice la Biblia, de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones ¿de quién? De los hombres. Y no hablan con certeza la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios así cruda, la palabra de Dios así directa, no le cae bien a nadie. La palabra de Dios hiere al ser humano, lo hiere por completo. El ser humano tiene una herida, y entonces si a esa herida le echamos sal, pues esa herida va a arder demasiado que nosotros no vamos a poder aguantar. Eso es la palabra de Dios. Y ustedes y yo somos llamados a hacer ¿qué? ¿Azúcar o sal? Somos llamados a herir a este mundo, no somos llamados a endulzarlo. No somos llamados a hacer azúcar. No somos llamados para decirles, no,
Vive tu vida como tú quieras. No, al final Dios te puede perdonar. No, tú haz de tu vida y de tu familia como tú lo quieras llevar, no hay ningún problema. Algún día vas a enderezar tu vida. Dios no nos llama a ser azúcar. Dios nos llama a ser sal en este mundo. Y la sal hiere. La sal penetra. La sal hace un montón de cosas que la palabra del Señor nos dice que Él está mandando que seamos nosotros la sal de este mundo. Entonces, nosotros no tenemos que confundirnos con filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones del mundo, dice el versículo 8 y 9, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Eso es lo que no me entienden muchos cristianos cuando están enganchados con las sutilezas del mundo y no Cristo. Yo le digo, oye, ese video está muy bonito. Un día tuvimos una conversación, ¿verdad?, con cierto personaje en donde nos puso una predicación o nos puso una conferencia, y todos inmediatamente empezamos a decir, pero eso es humanismo, pero eso no es la palabra de Dios, pero eso no enseña esto. Y en 5 minutos nosotros empezamos luego a decir, no tenemos que escuchar toda la conferencia de 50 minutos para decirte que esta persona que está predicando no tiene, ¿verdad?, a Cristo como el centro de su predicación. Y fuimos testigos de ello. Y usted puede ser testigo de ello también. Usted puede decir, oye, esto no es según Cristo. Y ahora, si usted dice, no, pero esto, un pastor motivacional o un pastor, ¿verdad?, ¿cómo se llama? De esos de los que quieren entusiasmar a la gente, lo está diciendo con esta intención. Bueno, yo no tengo ningún problema, pero no es bíblico, no es de la palabra del Señor. La palabra de Dios no está diciendo eso. La palabra de Dios dice que la palabra de Dios hiere, es la sal. Hiere inmediatamente. Esa espada de 2 filos, ¿sí o no? ¿Y qué hace una espada de 2 filos cuando me penetra? ¿Qué hace? Pues me hiere. No me sana, me hiere inmediatamente. Espada de 2 filos que penetra hasta ¿dónde, hermanos? Los huesanos, los huesos, perdón, los tuétanos, me confundí la palabra, ¿no? Lo quise decir todo en una sola palabra. Los huesos, los tuétanos, ¿verdad? Las coyunturas, hasta el alma, discierne los pensamientos y aún las intenciones del corazón. Y como yo dije la semana pasada, tiene 2 filos. Un filo te hiere para salvación, o el otro filo te va a herir para condenación. Pero va a herir la palabra del Señor. Satanás es un hablador suave. Satanás no quiere que entendamos lo que voy a tratar de enseñarles el día de hoy. De hecho, si no son cuidadosos en este día, el diablo distraerá su mente, los tentará y los mantendrá fuera de la concentración de poder escuchar esta palabra. Si son adolescentes, podrían estar quizás distraídos con decir, eso no es para mí, no aplica para mí. Si son niños, pueden decir, no, quizás para mí todavía no es el tiempo, etc. Si son adultos, ojalá lo hubiera recibido cuando estaba más joven. Pero Satanás es un hablador suave, porque nos va a convencer de que estas cosas no son para nosotros y que no descubramos ese tesoro de la palabra del Señor. Muy bien, vamos a ir entonces, hermanos, aquí. En primer lugar, hay 3 cosas simples que aquí el Señor, ¿verdad?, nos está diciendo, nos está tratando de enseñar. Número 1, hermanos, lo primero que dije hace unos momentos es los límites del andar en fe. ¿Cuáles son esos límites del andar en la fe? Ahora, no es que Dios sea limitado. No es que Dios sea una persona que los quiera tener oprimidos. No. Cuando habla de los límites, nos está diciendo el Señor que no nos salgamos de su voluntad. Es lo que nos está diciendo el Señor. Que no seamos arrastrados de filosofías, como decimos ahorita, y de huecas sutilezas para querer nosotros, ¿verdad?, irnos afuera del conocimiento pleno de la palabra del Señor. Lo primero que quiero llamar su atención es los límites del andar en la fe. Ahora, los límites del andar en la fe son estos. Y aquí lo hemos visto nosotros en este pasaje de la Biblia. Dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Ustedes van a decir, ¿cuál es el límite? Bueno, se lo voy a poner de esta manera. Si alguien les dijera a ustedes que solamente pueden vivir en los límites de este edificio, eso significa que los límites de su andar solamente serán, ¿qué? Este edificio. No nos permiten salir afuera, no nos permiten ir hacia otra parte, ya no nos permiten a nosotros tener esa libertad. Solamente vamos a andar en este edificio. Esos son los límites. Y este edificio debe ser el elemento y la atmósfera de nuestro andar. Ahora, ¿qué significa esto espiritualmente hablando? Espiritualmente hablando, Jesucristo debe ser los límites de su vida.
Eso es lo que significa. Espiritualmente ustedes deben de estar cerrados en Él y en su voluntad. Y eso es todo. Ustedes deben de andar en Cristo Jesús, porque Cristo es el límite de nuestro andar en el mundo. ¿Cuántos dicen amén? A veces nosotros, ¿verdad? Queremos decir, bueno, voy a explorar este tema porque este tema no lo trata la iglesia. Voy a explorar este tema porque este tema no lo encuentro en la Biblia. Y no, eso no es posible hacerlo así. Me decía Miguelito ayer que había una frase, una palabra que antes no se conocía. Y que hay palabras que no se conocían antes. Sí, los pecados, las tentaciones y todo lo que ustedes me digan hoy en día tienen un nombre diferente al nombre de que fue escrito en la Biblia, por supuesto. Pero los pecados siguen siendo los mismos. La filosofía de este mundo sigue siendo la misma. Y si ustedes son personas muy egoístas, si no son espirituales, lo primero que su mente les dijo cuando dije ustedes deben andar en el Señor Jesucristo, porque Él es nuestros límites, Él es la circunferencia de su andar. Su mente y la mía naturalmente dijo, hey, a mí no me encierren en eso. Esa es la mente natural. Cuando la mente actúa y dice, no me encierren solamente en la Biblia. No quiero estar encerrado. Cuando un hermano, cuando una hermana dice, es que hay cosas más allá de la Biblia, o hay otras cosas que debemos de experimentar más allá de la Biblia, su mente está respondiendo de manera ¿qué? Natural. Y está apartándose sin que él lo vea y sin que él lo esté consciente, está apartándose de los límites de la voluntad del Señor. Ustedes lo pueden ver inmediatamente cuando alguien les está hablando de esa manera. Porque estar encerrado es para él estar acorralado. Y dice la gente, qué aburrido está solamente en los límites de la palabra del Señor. Bueno, si piensan que eso es aburrido, vuelvan de nuevo a los versículos 2 y 3. Vamos para allá, por favor. Versículos 2 y 3. A ver qué pasa aquí. Creo que no lo puse, pero ustedes lo tienen ahí, hermanos. ¿Sí, verdad? Versículos 2 y 3, por favor, hermanos, ayúdenme a leerlo. Dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, para conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Ahora, ¿llaman a eso estar acorralados la gente? Y están diciendo, no me encierres porque yo no quiero estar en esto. Eso sería como un pececillo acorralado por un océano Atlántico. Que el pez diga, estoy acorralado en el océano Atlántico. ¿Ustedes creen esa verdad? Claro que no. La Biblia es tan profunda, dijimos, y la Biblia es tan amplia, y la Biblia, el conocimiento de la palabra del Señor, y lo que Cristo tiene para nosotros, que nunca nos lo acabaríamos. Es como estar nadando un pececito en el océano Atlántico y decir, me siento encerrado. O sea, no podemos comprender eso. Ustedes deben de andar en el Señor, ese es nuestro límite. El diablo no quiere que entiendan esto. Ahora, lo que Dios quiere que nosotros entendamos en este año es que no hay nada, absolutamente nada que valga la pena tener fuera de Jesucristo. No hay nada. Ustedes deben de andar en el Señor Jesucristo. Ese es el límite. Ahora, si no son cuidadosos ustedes y yo, podemos salirnos de los límites y salir del elemento en el que se supone que debemos de andar. Ahora, ¿cómo sabe Dios cuando nosotros nos salimos de sus límites? De los límites del Evangelio, de los límites de la palabra del Señor. Bueno, hay un árbitro que les dirá cuándo están ustedes afuera y cuándo ustedes están adentro. Vean lo que dice el capítulo 3, versículo 15. Aquí está, ahora sí. Capítulo 3, versículo 15. Todo el mundo lo leemos. Dice, la paz de Dios gobierne vuestros corazones. Hay un árbitro. En el capítulo 3, versículo 15, la palabra que sobresale ahí, ¿cuál es, hermanos? Gobierne. Ahí está la palabra para árbitro, para arbitrar. La paz de Dios, si lo leyéramos en el original griego, arbitre, o sea, el árbitro de sus vidas y de sus corazones. La paz de Dios arbitre en vuestros corazones. Así que esa es la manera en que Dios nos mantiene dentro de sus límites. Ahora, eso es
dirigido por el Espíritu Santo que va a ser en ustedes y que va a ser en mí. Mis hermanos, cuando andamos en el Espíritu, y quiero decir cuando estamos en Cristo y el límite de su vida es el mundo o la carne o el diablo los atrae, no tenemos que ir porque no hay nada allá afuera que nosotros necesitemos. No hay nada en el mundo que tenga, no hay nada que la carne tenga, no hay nada que el diablo tenga que pueda atraerlos y llevarlos sin su consentimiento. Todos somos llevados por nuestro propio pie. Y mientras estamos en Cristo, andando en Cristo, tenemos una protección maravillosa y el límite de su andar es Cristo Jesús. Si estamos en lo correcto con esto y estamos de acuerdo, por eso dice: de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Ahora, mis amados hermanos, hay una cerca espiritual. Es como lo que puse aquí ahorita. Hay una cerca espiritual. Son los límites. Es una cerca espiritual. Es un momento en que Dios nos dice: hasta aquí llega lo espiritual y después viene lo mundano. No podemos mezclarlo. No podemos tener, dice la Biblia, que nuestra lengua y nuestra vida es como una fuente que sale agua. ¿Se acuerdan que dice Santiago eso? Pero dice que sale agua salada o sale agua dulce. No puede salir de las dos aguas. Dice: hermanos, no sean así ustedes, dice. De una misma lengua, de un mismo proceder, de un mismo corazón, no puede salir agua dulce y agua salada al mismo tiempo. Pero así el que no entiende estas cosas de los límites del andar en Cristo y quiere irse de los límites, así actúa. A veces alaba a Dios y dice: y con la misma lengua que alabas a Dios, dice Santiago, maldices a los hombres que son creados a la imagen y semejanza de Dios. Con tu lengua predica la palabra del Señor y das un consejo, pero con la misma lengua maldices a la gente, al mundo, a los niños, a tu esposo, a tu esposa y a todos los que están alrededor tuyo. Entonces dice: mis amados hermanos, dice Santiago, esto no puede ser así. Ustedes no pueden estar en eso. Ni siquiera Dios permite que un ser humano, que un hijo de Él pueda navegar en dos aguas. ¿Por qué ustedes lo hacen así? Entonces, hay una cerca espiritual alrededor de todos nosotros. Y si estamos andando en el Espíritu, sabremos cuándo estamos fuera de los límites. Porque Dios, el Espíritu Santo, va a silbar, por así decirlo. Él es el árbitro, ¿no es cierto? Y Él va a silbar. No va a pitar y va a decir: hey, ya estás fuera del límite. Es como cuando el balón sale fuera de la cancha. El árbitro tiene que pitar, ¿para qué? Para que ya no jueguen, porque ya no está permitido jugar más allá. Entonces es lo mismo que está pasando aquí. El Espíritu Santo silba. Y si el Espíritu Santo no nos silba, es porque o no somos salvados, o estamos tan profundamente en pecado y tan lejos de Cristo que ni siquiera podemos oír al Espíritu Santo. Entonces, en resumen, necesitamos ser sensibles. Así que estos son los límites del andar en Cristo. ¿Cuál es el límite? Cristo. Cristo es nuestro límite. El Señor Jesucristo. Todo está permitido hacer en Cristo Jesús, dentro de su voluntad y dentro de sus reglas. Pero fuera de Cristo no está permitido. Nos queremos salir, o nos salimos, o no estamos saliendo. El Espíritu Santo, que es el árbitro que pone la paz en el corazón, gobierne vuestros corazones. Y la paz de Dios gobierne vuestros corazones. Sea el árbitro en sus corazones, sea para nosotros, ¿verdad?, un silbido en nuestro oído espiritual y que digamos: hasta aquí me voy a detener. No tengo que ir más allá, porque más allá estoy fuera de la voluntad del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien, vamos al punto número 2. El comienzo del andar en fe. Vamos a andar en fe en el Señor. Sí, pero ¿qué significa esto? El comienzo del andar en fe. Bueno, vean de nuevo el versículo 6, porque ahí está todo. Vean de nuevo. Dice: de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo. Ahí está la clave. ¿Cómo comenzamos? ¿Cómo comenzaron? Cuando ustedes ven a una persona que levantó la mano, recibió a Cristo, se bautizó y anduvo en la iglesia y estuvo de chiquito y vino de pequeño y luego lo vimos crecer y luego se apartó de las cosas de Dios y todo lo demás, y ustedes se preguntan: ¿pero por qué se apartó de las cosas del Señor? Les voy a dar un consejo: no le echen la culpa a nadie de la iglesia. No le echen la culpa a nadie en este mundo. La gente no se va por el mal testimonio de la gente. La gente se va porque de la manera en que recibieron a Cristo el Señor fue o no fue correcta. ¿Se acuerdan de la historia del sembrador?
Dice la Biblia que el sembrador salió a sembrar y salió y echó la semilla en buena tierra, y luego echó la semilla en piedra, y luego echó la semilla en matorrales, y luego echó la semilla en la tierra donde los cuervos vinieron y se le llevaron la semilla, donde los matorrales, las crisis de este mundo ahogaron esa fe, donde la piedra no tuvo donde echar raíces y la semilla se murió, pero la que cayó en buena tierra, esa dio fruto al 100%. No alimenten a la gente que dice: me fui de la iglesia por el mal testimonio de muchas personas. No alimenten esa filosofía. ¿Cómo empezaste a vivir y cómo recibiste a Cristo Jesús en tu corazón? Allí está la clave de por qué la gente se fue de la iglesia. No está en la culpa de las personas. Sí, la gente dice: pues el mal testimonio de las personas, pues cámbiate de iglesia. Vete a otro lugar donde tú creas que la palabra de Dios se predica vivamente, pero no te apartes del Señor. No te debiste haber apartado de sus caminos. ¿Por qué? Porque de la manera en que ustedes recibieron al Señor Jesucristo, ese es el comienzo de la verdadera fe cristiana. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Claro que tiene sentido. Entonces, dejemos de alimentar, digo, no ustedes, pues estoy hablando en general y el que me escucha en redes sociales y todo lo demás, dejemos de alimentar el discurso que diga: me fui por el mal testimonio de quién sabe quién, porque se robó dinero, porque se robó el terreno, porque se robó a la mujer, porque se robó al hombre, porque se robó a quien sea. Dejemos de alimentar eso. Tu fe, ¿cómo empezaste? Tu fe, ¿cómo seguiste? No, pues mi fe se debilitó. Entonces hay 4 escenarios: la tierra buena, la tierra en piedra, perdón, en piedras, en matorrales, en espinos y cardos, o en la tierra y vinieron los cuervos y se llevaron la semilla. ¿Qué tipo de tierra es tu corazón? No me había puesto a pensar en eso. Ok, pues entonces de eso se trata el evangelio, de eso se trata la comunión en Cristo Jesús. ¿Cómo comenzamos a andar en la fe? Bueno, lo comienzan tomando un paso. De la manera en que reciben a Él, dice la Biblia, aquí está el versículo, toman el primer paso, porque el viaje de 1000 kilómetros comienza con un paso. Ustedes no agarran el GPS y le dicen: voy a ir a Hermosillo, o voy a ir a Torreón, o voy a ir a otra parte, y no ponen el GPS y de repente ¡frum! Todavía no somos teletransportados, ¿verdad? Como los videojuegos, todavía no somos teletransportados para llegar ¡frum! Kilómetro 999 y ya doy un kilómetro más. Ay, qué rápido. No. En la fe cristiana tampoco sucede eso. Si son 1000 kilómetros, debemos de empezar con el primer paso. Pero no termina ahí. Ustedes deben recibir al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Ahora, esto es un encuentro personal con Él. No alguna verdad, no alguna doctrina, no alguna denominación. De la manera que habéis recibido ¿a quién? Al Señor Jesucristo. Como les he dicho, el cristianismo tiene un credo, sí, pero no es un credo. El cristianismo tiene un código, tenemos un código todos los cristianos, pero no es un código el cristianismo. El cristianismo tiene una causa, pero no es una causa. El cristianismo tiene una iglesia, pero no es la iglesia el fundamento. ¿Quién es el fundamento? Cristo Jesús, Jesucristo. Ahí está. Los edificios de iglesias hoy están llenos de mundanos morales que se han unido a las iglesias y han tenido una experiencia con la religión y han pasado por un rito espiritual. Han dicho: acepto las creencias, pero nunca han encontrado a Jesucristo en su corazón. Así que, ¿qué significa? Dicen: Pastor Miguel, no entiendo. Pensé que si creo, bien, soy salvo. Si creo en el plan de la salvación. Pero déjenme decirles una cosa: ustedes no son salvados por el plan de la salvación. Por eso yo les insisto mucho a ustedes cuando me dicen: es que hermano, enséñanos a evangelizar. Sí, está bien. Hermanos, enséñanos el plan de salvación. Sí, está bien. Pero la gente no cree un plan de salvación. ¿La gente qué cree? A un hombre llamado Cristo Jesús, lo que hizo en usted, lo que hizo en mí, lo que hizo en la gente que está en la iglesia. La gente no va a creer un paso de 1, 2, 3 y ya, ya lo acepté, ya lo recibí y ya soy salvo. No, la gente cree a un hombre llamado Jesucristo. Jesucristo, lo que hizo por nosotros. Somos salvados por un hombre, y el hombre es Jesucristo, y el plan es no ir al infierno, por supuesto. Una mujer fue a nuestra iglesia, la primera iglesia bautista, y dio este testimonio cuando dijo: estaba en una clase de escuela dominical en cierta iglesia, dijo ella, y hablaron sobre la asistencia en la escuela dominical. Hablaban sobre funciones, hablaban sobre programas, hablaban sobre seminarios, hablaban sobre eventos sociales. Y dije: me encanta. Y luego dijo:
y algo le pasó a la maestra. Mi maestra comenzó a hablar sobre Jesús. Digo, la mujer había ido a una escuela dominical y le sorprendió que de todos los temas que estaban hablando en la escuela dominical, hablaron sobre Jesús. Y habló sobre Jesús una y otra vez y no podía relacionarme con eso. Era la parte de Jesús con la que no podía yo relacionarme. Y dice, y me salvé. Recibí a Jesucristo como mi Salvador y Señor personal en la escuela dominical. Porque en la escuela dominical siempre me habían hablado de todas esas cosas que le estaba mencionando. Era más importante la asistencia, era más importante por qué llegaban tarde, era más importante por qué no sonaba el timbre a tiempo, era más importante por qué no tenían su material de escuela dominical, era más importante, las plumas, los lápices, era más importante todo eso. Era más importante decir, maestra, ya se acabó el tiempo, vámonos al café. Era más importante todo lo social. Que cuando verdaderamente habló de Jesucristo, lo terminé recibiendo en mi corazón. De la manera que habéis recibido, ¿qué cosa? Al Señor Jesucristo. ¿Tiene el control absoluto de su vida Jesucristo? Quiero decir, ¿estamos dispuestos a que Él sea los límites de nuestra vida? Miren de vuelta a Colosenses capítulo 1, por favor. Versículo ahora 10, ¿sí? Colosenses capítulo 1, versículo 10, dice de la siguiente manera, todos juntos dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de ¿quién? ¿Se fijan dónde está el tesoro ahí? Ahí está el tesoro escondido. Pero se nos ha revelado a nosotros. Cuando salgamos de este lugar, nuestro andar va a ser un andar digno, va a ser un andar en el Señor. No se haga la idea de que hay algunas personas que se supone que viven santas y el resto de ustedes, ¿verdad?, no vivimos santos. Como me decía un hermano por allá en Torreón que él era muy aficionado a las luchas libres, ¿no? Pues mire, hermano, yo le voy a decir una cosa, dice, aquí muchos de nosotros, dice, cuando yo llegué ahí, aquí muchos de nosotros, dice, los domingos nos ponemos la máscara del santo. Todo el mundo aquí andamos como si fuéramos la máscara del santo. Porque inmediatamente el hermano, me habían dicho ya a mí que a él le gustaba mucho la lucha libre. Y los que tenemos conocimiento de esto, ¿verdad?, sabemos que Torreón, Coahuila es la cuna, ¿sí o no?, de la lucha libre. O sea, yo cuando estaba chiquito, más chiquito que Miguelito y todo lo demás, mi papá y un tío que falleció me llevaban todos los domingos religiosamente a la lucha libre. Y yo, encantadísimo, porque era un semillero de la lucha libre. Todos aquí nos ponemos la máscara del santo, decía él. Y durante la semana nos la quitamos y nos ponemos la máscara de Blue Demon. O sea, es del diablo, de Satanás, ¿no? Y tiene sentido lo que estaba diciendo, pero no es cierto eso. Eso no es verdadero. La palabra de Dios nos dice que debemos de andar dignos de Él. Entonces, en ese sentido, ustedes y yo tenemos que reflexionar de la manera en que habéis recibido a Jesucristo, andad en Él. Pueden honestamente decir, he abierto mi corazón, he recibido a Cristo como mi Señor, me he bajado del trono, puse a Jesucristo en el trono de mi vida, porque ese es el comienzo de la verdadera vida cristiana. ¿Cómo trato a mis hijos? ¿Cómo trato a mi esposo, a mi esposa, a mis padres? Ese es el comienzo de la verdadera vida cristiana, de andar en Cristo Jesús. Y por cierto, eso es lo que se trata el bautismo también. Vean lo que dice el capítulo 2, versículo 12. Nosotros a veces lo pasamos por alto. Dice todos juntos, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que levantó a los muertos. Cuando dan su corazón ustedes a Jesucristo, la iglesia los bautiza, ¿no? El pastor. Los sumergimos, los ponemos bajo el agua, y esa es una tumba fúnebre cuando la gente está en el agua. Es un servicio fúnebre realmente, porque la vieja persona que solían ser, ¿a qué cosa? Ha muerto. Y esa es su sepultura. El único doliente ahí, ¿saben ustedes quién es? El diablo, exactamente. El único doliente que dice, ay, ya murió, ya se murió, ay, ya recibió a Cristo en su corazón y ya pudo bajar a las aguas bautismales, es el diablo. Ustedes son sepultados con el Señor Jesucristo. Su muerte en la cruz tenía su nombre en ella. Su sepultura tenía su nombre en ella. Su resurrección tiene su nombre en ella y murieron con Él. Somos sepultados con Él, dice Pablo, y resucitados con el Señor Jesucristo. Eso significa que hay una nueva vida. Y el Señor Jesucristo es el iniciador de esa nueva vida. Ahora decimos, acepten a Cristo como su Salvador. Eso es lo que decimos. Bueno, técnicamente lo hacen, supongo. Pero eso no es el lenguaje bíblico.
Sabían que Jesús es llamado Salvador. 24 veces en el Nuevo Testamento es llamado Salvador. Y llamado Señor 434 veces. Sabían que muy raramente, especialmente después de la resurrección, sus seguidores lo llamaban Jesús. A él lo llamaban Señor. Lo llamaban Señor. Ahora, ese es el comienzo del andar. El límite del andar es Jesús. El Espíritu Santo silbará cuando estemos fuera de sus límites. ¿Cómo silba el Espíritu Santo? ¿Cómo silba? Perdemos la paz. Cuando usted pierde la paz, ¿verdad? En su corazón, cuando usted ya no tiene paz en lo que está haciendo, ese es el silbo o el silbato o el silbido del Espíritu Santo. Cuando ustedes están diciendo algo, viendo algo, haciendo algo, pensando algo, pierden su paz. Están fuera de los límites y el Espíritu Santo de Dios dice: hey, déjenlo, vuelvan a los límites, arrepiéntanse y vuelvan a entrar. No pueden jugar un juego así. ¿Tomará el hombre fuego en su mano, dice la Biblia, lo pondrá en su pecho y no se va a quemar? Claro que no. No, claro que no. No puede hacer eso. Y número 3, para terminar, hermanos, debemos de tener un equilibrio del andar en la fe. Esto es lo que el Señor quiere que hagamos. Esto, que el Señor y ustedes y yo vivamos equilibrados, que vivamos una vida balanceada. Hoy está de moda eso, ¿verdad? El balance. Haz comida o consume alimentos balanceados. La etiqueta tiene que decir que todo está balanceado. Y el balance es una palabra del siglo muy importante. Bueno, es sinónimo de equilibrio. Y el Señor nos está diciendo aquí que la tercera cosa que debemos de notar en el caminar en Cristo Jesús es: no solamente tenemos un límite del andar que es Cristo, no solamente el comienzo del andar es importante de haber recibido verdaderamente a Cristo, sino quiero que notemos el equilibrio del andar en la fe. Miren de nuevo nuestro versículo bíblico, ahí está todo. Por tanto, de la manera en que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Andad en Él. Ese es el equilibrio, en Él. Andad en Él. En el original griego, el verbo literalmente significa sigan andando. Es un verbo continuo, no se detiene. No nada más es decir, lleguen un día y ya es la meta, ya llegué. No, la Biblia dice: continúen, sigan andando, continúen toda su vida, sigan. Ahora, andar comienza con un paso, como ya les dije, pero andar es una serie de pasos. Por tanto, la vida cristiana es una crisis seguida de un proceso. Y un viaje de 1000 kilómetros, si podemos decirlo así, comienza con un paso, pero nunca termina allí. De la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Continúen andando en Él. No se queden estancados. No olviden la fe en Cristo Jesús. ¿Cómo recibieron al Señor Jesucristo? Nos dijo en el punto anterior. Lo recibieron por arrepentimiento y fe. La gente nunca debe recibir a Jesucristo porque es una opción. La gente nunca debe recibir a Jesucristo porque hace milagros. La gente nunca debe recibir a Jesucristo porque me promete bendiciones. La gente nunca debe recibir a Jesucristo porque Él fue un gran maestro. Nada de esas cosas son la verdadera conversión en Cristo Jesús. ¿Qué es la verdadera conversión? Arrepentimiento y fe. Si ustedes y yo no tenemos esos ingredientes, entonces no seremos salvos de la manera en que recibimos a Cristo. Por lo tanto, ¿cómo vivimos nuestra vida cristiana? Si nosotros recibimos a Cristo por arrepentimiento y fe, ¿cómo creen que debemos de vivir la vida cristiana? ¿En arrepentimiento y en qué? En fe. Y en fe también. No hay truco. No hay truco. Siempre vivimos arrepentidos de haber deshonrado al Señor, de continuar ofendiendo al Señor, de decirle al Señor que mi pecado me está atormentando, pero vivo por fe también. Arrepentido y en fe. Sigo todavía repitiendo ese proceso que nos trajo a Cristo. No siguen siendo salvados, pero de la manera en que reciben al Señor Jesucristo, esa es la manera en que andamos en Él. Ahora, ¿qué es el arrepentimiento? Arrepentimiento, sabemos, es apartarse del yo y alejarme de todo lo mundano. ¿Qué es fe? Fe es volverse a Jesús. Entonces, con el arrepentimiento me alejo de mí mismo y de las cosas del mundo, y con la fe voy a Cristo o vuelvo a Cristo las veces que me he apartado. Esa es la manera en que reciben al Señor Jesucristo. Se apartan del yo hacia Él. Eso lo hicieron cuando recibieron a Cristo en su corazón. Ustedes ya caminaron en Cristo, ya tienen 20 años, 30 años, 40 años,
Y cuando ustedes llegan a un punto en que se retiran de los límites, cuando ustedes y yo lleguemos a un punto en que nos alejamos de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Arrepentirnos. Es el mismo paso. No hay ni una otra cosa más. Me dice toda la gente que, pastor, ¿cómo puedo volver a Dios? ¿Cómo puedo volver a la iglesia? ¿Cómo puedo volver a tener la comunión con Dios? Arrepiéntate. ¿No dice eso Apocalipsis? Por lo tanto, recuerda dónde has caído, arrepiéntete, y lo que dice, y haz las primeras cosas. Y haz las primeras cosas. Entonces, me tengo que regresar acá, por así decirlo, a donde recibí a Cristo en mi corazón. Sí, me arrepiento, hago las primeras cosas y camino en Cristo Jesús. La fe, no hay truco en esto. Nos apartamos del yo otra vez, nos arrepentimos y fe, y esa es la manera en que ando en la vida cristiana. Ahora, la manera de vivir la vida cristiana es como comenzaron la vida cristiana, en arrepentimiento y en fe. Ahora que somos salvos, después de tanto tiempo, no dejan de arrepentirse, no dejamos de creer. Vean, cuando yo fui salvo de niño, y cómo bendigo a Dios por eso de haber sido salvo como niño, recuerdo que una vez regresé a esa iglesia donde yo recibí a Cristo en mi corazón, y luego regresé años después, ya casado con mi esposa, regresamos a esa iglesia. Fuimos de visita una vez a la ciudad de Torreón, Coahuila, a la iglesia bautista del Calvario, y ahora me acordé después de una campaña de evangelismo, que estaba sentado con mi papá salió y dio su corazón a Cristo, y yo salí también detrás de él y di mi corazón a Cristo. Y cuando regreso a esa iglesia, le dije al pastor de la iglesia, todavía vivía ese pastor, le dije, pastor, ¿puedo entrar a la iglesia porque quiero estar ahí solo? Sí, me dijo, pásale, la iglesia está abierta. Y dije, yo creo que este fue el lugar justo donde di mi corazón a Cristo, una banca que estaba ahí. Y más tarde lo confirmé porque tenía algunas dudas y me puse de rodillas y agradecí a Dios que me salvó. Y agradezco a Dios que me haya mantenido salvo, y estoy contento de que di mi corazón a Jesucristo como un niño. Lo hice por arrepentimiento y por fe. Ahora, en ese tiempo, quiero ser honesto con ustedes, sabía muy poco sobre la vida cristiana, pero era sincero. Di todo lo que sabía de mí a todo lo que sabía de Cristo. Y ahora desde entonces he aprendido mucho más sobre mí y sobre Cristo. Y desde entonces he aprendido mucho más sobre la palabra del Señor. He practicado el arrepentimiento muchas veces y la confianza después de que fui salvo, cuando lo hice en mi corazón. Y sigo practicando la misma manera, arrepentimiento y fe. Por eso dice, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. En el Espíritu Santo de Dios, Dios seguirá revelando nos seguirá revelando más cómo debemos de conocerlo más y más a Él. Termino con esto. Andar es una serie de pasos en Cristo Jesús. Si quieren tomar un paso y eso es todo, entonces estamos en desequilibrio, porque no vamos a equilibrarnos en nuestra vida cristiana. Solo nos quedaremos ahí por un rato. Por eso mucha gente nomás dice, ay, ya di el primer paso, pero aquí me voy a quedar nada más y yo espero que Dios haga todo lo demás. Y Dios dice, no, tienes que bajarte de la barca y tienes que caminar sobre el agua. No, tienes que ir sobre esa cuerda y tienes que equilibrar tu vida y tienes que ir creciendo en la fe en Cristo Jesús. El problema de muchas personas es que han entrado en Jesús y se han detenido. Ahorita se nos viene a la mente todos los que han venido a la iglesia, que han recibido a Cristo públicamente en su corazón, pero están detenidos, porque no están dando un paso más allá de fe. Solamente dieron el primer paso y nosotros decimos, bueno, fue salvo y salvo para siempre. Y es una muy bonita frase, pero recuerden que hay 4 escenarios. A lo mejor la semilla está ahorita en la piedra, o está en los matorrales y entre espinos, y las crisis de este mundo y el estrés de este mundo lo está ahogando. Sus problemas, sus adicciones, lo que sea de este mundo lo está ahogando y está en esa tierra. O a lo mejor está en tierra, en el camino, llegaron los cuervos y se comieron la semilla y se la llevaron. Entonces ustedes y yo tenemos que identificar en qué tierra está esa persona que le hablamos de Cristo y que no han dado un paso más allá, y se preguntan, ¿por qué mi vida no ha crecido o por qué no tengo equilibrio? Aquí está la manera en que se vive la vida cristiana. Se pueden quedar por un rato así, pero no tienen que quedarse por mucho tiempo, porque el arrepentimiento y la fe, otra vez, arrepentimiento y fe, todo dentro de ese límite
debemos de andar en Cristo Jesús. Esa es la vida, el límite, arrepentimiento y fe. Ese es el límite. No significa cuando andan en Cristo que son sin pecados y somos perfectos. El Señor les revelará algunas cosas que están mal y nos arrepentiremos. Escuchen lo que dice 1 de Juan 2:6. No sé si ustedes lo tengan ahí, pero 1 de Juan 2:6. ¿Sí? Vamos, aquí está, miren. Dice, el que dice, todos juntos, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Ese es un versículo muy profundo. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Cómo anduvo Jesús, hermanos? ¿Cómo anduvo Jesús en este mundo? Con túnica, cabello largo y barba y todo. No se habla de eso. Él andaba siempre en el mundo y se conducía de una manera distinta. Así debo de andar yo también. Si estoy en el trabajo y tengo la oportunidad de hacer una tranza, pues Jesucristo no haría eso. Entonces yo me conduzco de la manera que Jesucristo anduvo en este mundo. Si él fue a una fiesta o fue a un lugar y entonces ahí había licor, de hecho le dijeron, oye, ¿sabes qué? Se acabó el licor todavía. Él no se emborrachaba, no estaba con la gente, ¿verdad?, que estaba ahí, glotona y todo lo demás, no estaba con esa gente. Y decían, oye, pero tú eres diferente. Y el Señor Jesucristo fue diferente. Si Él estuvo con pecadores, si Él anduvo con personas de dudosa reputación, todo eso dice la Biblia que Él anduvo con ellos, pero no hacía lo que ellos hacían. Y ese es el secreto más importante de andar en este mundo. Por eso dice la Biblia, el que dice que permanece en Él debe andar como Él andó. No puedo yo vivir una vida separada de las cosas del Señor. No puedo vivir una vida así. No puedo decirle al Señor como le decimos a nuestros hijos, ¿sabes qué? No vas a ir a esta fiesta, no vas a ir a este convivio, no vas a ir a este viaje. ¿Por qué? Porque te vas a quedar aquí en casa, Señor, y lo que yo voy a hacer allá, tú no puedes entrar ahí. No podemos decirle eso. El Señor va con nosotros, está con nosotros porque está en nuestro corazón. No podemos dejarlo encargado ahí como dejamos el abrigo o dejamos la chaqueta ahí en muchas recepciones o en muchas oficinas. Aquí deje y cuelga aquí su chaqueta. No podemos dejar colgado el Señor Jesús ahí en el inicio de la fiesta. Va con nosotros y nosotros hacemos tales cosas que el Señor Jesucristo está con nosotros. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. En mis negocios, en mi forma de ser. Entonces, si decimos que estoy permaneciendo en Jesús, ¿saben cómo se va a demostrar? Andando como Él anduvo. La gente va a ver a Jesucristo en ustedes. Y me pregunto a mí mismo esta pregunta muchas veces. La gente cuando me mira, ¿ve a Jesús? ¿O ve a Miguel Ángel, no? ¿Su vecino ve a Jesús? ¿Mis padres ven a Jesús? ¿Mi esposa ve a Jesús en mí? Usted debe andar como Jesús anduvo. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. De la manera que había recibido al Señor Jesucristo, ustedes y yo debemos de andar también. ¿Qué les parece si oramos? Y le decimos al Señor, Señor, no dejes que yo pierda estas cosas que Dios tiene preparado para nosotros este año 2026. Ustedes pueden haber creído, pastor, pero si no predicó nada de este 2026. Salud. No predicó sobre éxito, no predicó sobre fortuna, no predicó sobre tener más. No, es que no es eso lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Esas son añadiduras, ¿no es cierto? Dice el Señor, busca primeramente el reino de Dios, su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces, no hay que empezar por las añadiduras. Yo estoy seguro que Dios le va a bendecir. Yo estoy seguro que Dios le va a prosperar. Yo estoy seguro que Dios le va a abrir puertas, le va a bendecir este año 2025. Pero debemos de empezar por el comienzo. Como decía Cantinflas, debemos de empezar por el comienzo, debemos de empezar por el inicio, pues. Si no empezamos de esa manera, ¿cómo queremos llegar hasta allá, hasta ese éxito? Si no es una teletransportación espiritual la que nos va a llevar a ese lugar. No hay atajos, no hay trucos en la vida cristiana. El Señor nos va a dar hasta que el Señor, ¿verdad?, vea en nosotros que permanecemos en Él. Oramos al Señor, hermanos. Nos ponemos de pie, por favor, y oramos al Señor. Padre celestial, Dios eterno y soberano, que has depositado en Cristo Jesús todos los tesoros de sabiduría y del conocimiento, como hemos leído aquí en su palabra, en el nombre precioso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, te damos gracias por este tiempo bendito en tu palabra, donde hemos aprendido a no perder lo mejor que tienes para nosotros al andar con fe firme, con obediencia
constante y equilibrio espiritual. Perdónanos, Señor, por las ocasiones en que nos hemos conformado con menos, por haber caminado en nuestros propios caminos en lugar de los tuyos, y por no valorar las riquezas infinitas de la gracia que nos ofreces en Cristo Jesús. Ayúdanos a recordar siempre que, como recibimos a Cristo por arrepentimiento y fe, así debemos seguir andando en Él cada día, permitiendo que tu Espíritu nos guíe, que nos corrija y que nos llene de tu paz, como dice tu palabra, que gobierne nuestros corazones, porque esa paz sobrepasa todo entendimiento. Señor, que este mensaje, pero más que este mensaje, tu palabra, no sea solo palabras oídas, sino una semilla plantada en nuestros corazones fértiles, que produzca fruto, como lo vimos ahorita, abundante en nuestras vidas, en nuestras familias y en esta iglesia, haciendo que seamos testigos vivos de tu gracia transformadora. Bendícenos con tu presencia continua, fortalece nuestra fe para enfrentar cualquier prueba y haznos que vivamos para agradarte en todo, hasta que nos lleves a tu gloria eterna, a las mansiones celestiales en Cristo Jesús. Te pedimos, Señor, que esta semana, al salir de este lugar, podamos testificar no un método, no un proceso, no una doctrina, vaya, ni una iglesia, sino que verdaderamente podamos predicar a un hombre, y su nombre es Jesús, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Te pedimos que el centro de nuestra predicación sea eso, y que meditemos esta semana, aparte de tu palabra, que meditemos en esta semana, Señor, en qué parte estoy yo y que me hace a mí todavía fortalecer mi crecimiento en Cristo Jesús, de mi relación contigo. ¿Me he salido de los límites? ¿Necesito comenzar de nuevo a lo mejor? ¿Restaurar mi vida y comenzar en arrepentimiento y fe? ¿O necesito seguir practicando el equilibrio que me va a mantener a mí en este caminar en Cristo Jesús? Padre, ayúdanos a discernir esto bajo tu palabra y el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te lo rogamos. Amén y amén, Señor. Amén, amén. Dios les bendiga, hermanos. Pueden sentarse.